Muy buenos días a todos aquellos que recién se enganchan a la señal de noticias de DNews. Y desesperación es lo que reinó en la frontera entre México y los Estados Unidos, luego que miles de inmigrantes tratarán de cruzar la frontera horas antes de que expire el título 42, una normativa impulsada por Donald Trump que permitía deportaciones rápidas. Los indocumentados temen que las nuevas políticas del título número 8 dificulten mucho más la entrada a tierras norteamericanas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha blindado la frontera con 1.500 soldados que se unen a los 24.000 agentes que resguardan la zona. Mientras tanto, en el río Bravo, agentes fronterizos utilizan alambres de púas para frenar el paso de migrantes. Y para abordar este tema y contextualizar, me voy a comunicar en estos momentos con Leticia Calderón Chelius, profesora investigadora del Instituto Mora y presidenta del Patronato Sin Fronteras, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Carmen, buenos días. Un saludo para todos desde México. Un placer conversar con usted para poder entender y que la comunidad internacional pueda entender lo que viene pasando en la frontera sur de los Estados Unidos. Mucho desconcierto, incertidumbre, desinformación, ¿no? De un lado y para otro. A ver, lo que se recogía, y hay muchos colegas con los que también hemos podido hablar, es que ellos pensaban, muchos migrantes, que al levantarse la restricción del título 42, pues las fronteras de los Estados Unidos estaban abiertas. Y eso no es cierto, porque nuevamente se comienzan a regir otras medidas restrictivas aún con graves consecuencias, como el título número 8. ¿Qué significa, Leticia, el hecho de que se haya levantado el título número 42 y ahora comienza a regir ese título 8 que incluso te puede llevar a la cárcel en un futuro? Muy buenos días. Sí, pues planteas muy bien el panorama. Y sí, los felicito por las fotos que están utilizando para ilustrar esta nota, porque muchas fotos son más bien alarmistas y que pretenden dar una imagen de que hay millones de personas y casi que la invasión a Estados Unidos, que es la retórica estadounidense a la que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque efectivamente hay mucha gente que comúnmente migra, y lo que tenemos ahora es que con el fin de esta restricción, bueno, se abre un nuevo capítulo, pero la frontera estadounidense no ha estado abierta nunca. Yo creo que tal vez hace 150 años, pero en realidad esto no ha ocurrido nunca. Y entonces el mensaje perverso de personas que quieren aprovecharse muchas veces de la ignorancia, de la inocencia, digamos, de la oportunidad que creen que pueden tener, pues hace que se propague esta información. Entonces, una de las cuestiones que estamos viendo acá en México es cómo se empezó a mover este flujo, y tenemos dos momentos importantes. Cuando el COVID se instaura, pues obviamente hay se detiene el flujo porque las personas no pueden moverse, vamos, no hay albergues a donde caminar y una situación muy delicada, y se impone este título 42 que lo que hace es que hace que las personas que iban a pedir asilo en Estados Unidos, por la razón que sea y por su derecho humano, bueno, tengan que permanecer en territorio mexicano cuando no era su intención hacerlo. Ahora se supone que se quita esa restricción porque se acabó el COVID, porque era una restricción sanitaria. Se quita el título 42, pero se renueva el título 8 que ha existido hace mucho tiempo, Carmen. Son restricciones de un tipo muy, muy duro, porque significan que a quien es reincidente de que ser encontrado como persona que intentó entrar indocumentada a Estados Unidos, pues lo que ocurre es que puede tener una pena carcelaria. Y ojo, en Estados Unidos las cárceles son una cuestión privada, son un negocio, y a veces les conviene detener a la gente justamente porque alimenta ese negocio. Hay que tener cuidado. Y la otra es que podrán ser deportadas a sus países en la medida en que el mismo gobierno estadounidense decide los tiempos, que pueden alargarse muchísimo. Entonces, es como un anuncio muy amenazante para que la gente entienda que hay una circunstancia de que ellos están blindándose, y hay que verlo también, y digo, entiendo que por ahí irá también el comentario, en el escenario político estadounidense, porque estamos viendo cosas realmente muy fuertes en términos de un discurso no solo xenófobo, sino ignorante y fuera de contexto en este momento. Leticia, te propongo ponernos en un ejercicio práctico para que nos pueda seguir también todo el auditorio que nos está viendo en estos momentos. A ver, imaginemos que en la frontera tenemos a una familia de cualquier tipo de nacionalidad y quiere pasar a tierras estadounidenses. Tengo entendido que ellos principalmente tienen que demostrar el miedo creíble. Mi primera pregunta ahí, para que nos entienda, ¿qué es el miedo creíble? Aparte de ello, también tienen que subir su solicitud mediante un aplicativo del CBP One. ¿Qué es este aplicativo del CBP One?
Ahora, lo otro también importante es que aquí hay un procedimiento de por medio, porque quienes pasen por esa nueva barrera que es el miedo creíble, recién van a poder tener una audiencia con un oficial de migraciones para ver si tienen la posibilidad de tener ese asilo e ingresar a tierra estadounidense. En ese sentido, ¿qué pasa con esa familia que está en todo este proceso, donde se queda en la frontera, a la espera de la cita? ¿Y qué significa ese miedo creíble? Porque esto ya es otro procedimiento mucho más riguroso, ¿eh? No, mira, el miedo creíble es la figura más importante que hay de entrada en el tema del asilo en Estados Unidos. De hecho, es en el asilo internacional. Y es que la persona que solicita el asilo, el refugio, tiene que demostrar que tiene un miedo que las autoridades consideran que es válido, lo cual desde mi punto de vista es una injusticia humana tremenda, porque el miedo también es subjetivo, pero bueno, esa es una cuestión que ellos reglamentan, eso está en la ley internacional y Estados Unidos lo aplica a rajatabla. Es decir, la persona prácticamente tiene que demostrar, junto con su abogado, es un procedimiento muy largo, pero una cuestión en la cual vivió una violencia directa, una cuestión realmente muy severa. Entonces, no es fácil obtener el asilo en Estados Unidos, y es ese procedimiento que tú mencionas. Ahora, entra la otra parte, y es, bueno, con el trámite que se puede llevar a cabo, que es nuevo, el de subir a una aplicación que Estados Unidos ha echado a andar para que algunas personas que cubran ciertos requisitos, Carmen, puedan eventualmente llegar a ese punto del miedo creíble que decíamos, ¿no? Es como una segunda etapa. ¿Y qué es? La gente sube sus datos, pero también, y esto es lo fuerte, tiene que tener un patrocinador, le llaman ellos, en Estados Unidos, y es solo para ciertas nacionalidades, ojo, no incluye a los peruanos, no incluye a los mexicanos, y entonces es una forma en la cual las personas dicen, hay un patrocinador mío en Estados Unidos que dice que me podría mantener hasta por 2 años. Y, ojo, y además tengo ciertos recursos, cubro cierto perfil que la aplicación me lo permite meter, y a veces las personas, no, de hecho esa es una de las quejas, que no logran poner sus papeles, porque hay que escanear las cosas, porque nadie tiene estos teléfonos súper de inteligentes, modernos, tan modernos, vamos, ¿no? Y que implica que eso ha sido un filtro virtual de alguna manera, Carmen. Entonces, todo eso hace que algunos lo logran. No podemos decir que no es cierto, porque al final es tal el número de personas migrantes en el planeta, vamos, ¿no? Que algunos lo logran y eventualmente podrán hacer el trámite e incluso llegar volando desde Venezuela, desde Nicaragua, e incluso de Cuba. Pero ¿cuál es el punto? Que para ir volando también necesitan recursos. Y no es esa familia de la que tú me preguntabas. Esa familia, lo que ha pasado es que seguramente, y aquí estamos viendo una cuestión también de recursos, Carmen, gente que tiene, aunque sea poquito, pero tiene un poco porque su familia le ayuda, le envía, y gente que viene caminando y que ha atravesado, a lo mejor viene incluso de Colombia, viene de Venezuela y ha tenido que atravesar estos horrores con los que se ha enfrentado, ha llegado al territorio mexicano, ha logrado entrar con muchísimas dificultades, porque en México también hay una política de contención migratoria muy dura, logra transitar por el territorio mexicano, esto les cuesta porque en todo momento hay gente que extorsiona y al final logran llegar a la frontera norte. Imagínate esa odisea. Llegan y les dicen, esto no hay ninguna frontera abierta, señores. Hagan el trámite por la gente no la va a hacer por lo que ya mencioné. Pero entonces están a la espera y la esperanza de que, bueno, van a abrir, o que ahora con el fin del título 42 se abre la posibilidad, si se abre, digamos, eventualmente, más que son miles de personas, que pudieran cruzar, no indocumentadamente, sino haciendo una fila que puede durar meses en territorio mexicano para que la autoridad estadounidense les permita iniciar ese trámite con el que empecé acá, mostrar quiénes son, su miedo creíble, y que una autoridad estadounidense acredite eso como que para ellos es suficiente para iniciar entonces un trámite migratorio por solicitud de asilo. Es complicado así. Totalmente, Leticia, es totalmente complicado, y al parecer esa información o no lo tienen a la mano, o algunos también conversando incluso con un defensor de derechos humanos ahí en El Paso, Texas, que tuvimos un enlace en vivo e indirecto, incluso con algunos migrantes que estaban acampando, pues ellos decían, bueno, si siempre ha existido el título 8,
y siempre ha habido una política migratoria tan dura, nosotros no perdemos la esperanza de ingresar al territorio estadounidense. Pongan cualquier título, de cualquier número, nosotros vamos a estar aquí. Entonces, básicamente también imaginamos que es una especie de esperanza que tienen algunos inmigrantes de ingresar, ¿no? Ahora, yo te pregunto, y tú has dado en el clavo, ¿no? Porque has dicho, ¿cómo uno va a poder expresar este miedo creíble que es tan subjetivo? Y es la primera barrera que tienen estas personas básicamente para comenzar con todo el procedimiento. ¿Y qué pasa con las personas que no le dicen, no, tu miedo creíble no me lo creo, tu miedo creíble no pasa y no procede? ¿Qué pasa con todas esas personas? ¿Las deportaciones en cuánto tiempo se dan? Y si son reincidentes, tengo entendido también hay penas de cárcel, ¿no? Sí, si son reincidentes que intentaron entrar sin documentos, digamos, sin seguir todo este procedimiento. Y lo que tenemos que reconocer también es que la inmensa mayoría quiere entrar con documentos. La gente, lo que pasa es que hay una situación muy cerrada en este proceso migratorio, pero efectivamente, como tú dices, las personas presentan su caso, no es acreditado por el juez, que por cierto, es un porcentaje altísimo el que no es acreditado. Sin embargo, ya fuera del título 42, lo que pasa es que si les dan una boleta que les permite permanecer en Estados Unidos mientras que les llama el juez de migración. Ese es el punto, que la gente hace todo este periplo porque eventualmente podría obtener una citación, fecha para... Haz de cuenta, yo oí ayer que alguien me dijo, bueno, tengo una fecha para 24 de noviembre, pero del siguiente año. Mientras tanto, ¿qué? Claro. Exacto, es ganar tiempo, ¿no? Esa es un poco la esperanza de la gente. Y al ganar tiempo, bueno, por ahí se arregla algo. Y también hay que tener en cuenta algo, y esto es muy hipócrita de los sistemas migratorios en el mundo, no nada más el de ustedes, el nuestro, el de Estados Unidos. Y hay mucha hipocresía, Carmen, porque al final de cuentas, eso que te dijo esas personas en El Paso, hay una parte de razón, siendo responsables con lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque al final hay 12 millones de personas sin documentos viviendo en Estados Unidos. 14% de la población en Estados Unidos es nacida en el extranjero. En algún momento y con diferentes visados y otros sin visados han llegado a ese país. Entonces hay un juego en el cual el problema es que escala al momento electoral que en Estados Unidos se está iniciando. Y ahí es donde vemos que recrudecen, acaban de aprobar hoy en la madrugada otra normatividad muy seria que pasa al Senado, pero los republicanos con esto aprovechan para pegarle a los demócratas y bueno, en ese pleito queda la vida de tantas miles de personas, Carmen. Escuchándote entonces, Leticia, el componente político y las elecciones o la antesala de estas elecciones, pues definitivamente es también un factor determinante para una situación que estamos viendo en la frontera con los Estados Unidos. Siempre lo ha sido, Carmen, y justamente incluso podríamos ver, digamos, no tenemos tiempo ahora, estaría encantada de hacerlo, pero los momentos, los picos que le llamamos crisis migratoria no existe, Carmen. Se construyen las crisis y justamente se utiliza este tema, porque hay que decirlo, la migración no ha parado, bajó el flujo con el COVID, con este tiempo de espera, ¿no?, que vivimos en el mundo entero, pero en cuanto se empezó a mover un poco, vamos, y en México lo sabemos, pero lo saben ustedes, sabemos también que hay una situación de limbo en el norte de Chile con ustedes, o sea, eso es algo que tiene que ver con una dinámica de personas que buscan un mejor futuro, consideran que la migración es una opción y vamos, hay otras muchas formas de intentarlo, pero esta es constante y permanente, y en el caso de México, que somos la frontera con Estados Unidos, lo vemos de manera continua. Efectivamente, digamos, somos rehenes de la política estadounidense que juega de alguna manera con la vida de las personas, porque los republicanos asusan el odio, la xenofobia, y hay declaraciones horrorosas que están haciendo en este momento, y hay que también mantener la calma, también decir que hay gente que pensará así, pero tampoco podemos generalizar. Y por el otro lado, una propuesta de que quiere reelegirse el actual presidente en Estados Unidos, que está instrumentando una política que había dicho que no iba a instrumentar porque es lo que estaba haciendo Donald Trump. Así es, y tú lo has explicado muy bien, ha sido muy ilustrativo este contacto. Gracias, Leticia Calderón Chelios, profesora investigadora del Instituto Mora y también presidenta del Patronato Sin Fronteras. Un gusto haber conversado contigo. Un abrazo a los peruanos, los amamos por México. Gracias, muy buenos días.